Buenas tardes, buscadores, y gracias a todos los que nos conectáis desde cualquier parte del mundo. Hoy, precisamente, conectamos con México y conectamos con Gina Gaona. Ella es antropóloga y licenciada en Derecho, especializada además en Derecho Ambiental y trabaja para las comunidades indígenas del norte de México. Estas comunidades indígenas están situadas en la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua. Hablamos de 30.000 años de historia en México. De sus antecesores dicen que eran belicosos y politeístas, creían en la vida después de la muerte y en la existencia de seres malévolos y benévolos. Entre los benévolos consideraban el sol, la luna, el médico, las serpientes y las piedras. Entre los malévolos, los señores del inframundo que causan la muerte y los desastres naturales. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Lidia. Un placer tenerte en Galaxia desde México. Gina, yo quería preguntarte, ¿qué tienen en común todas estas comunidades? Explícanos a toda la gente que nos está viendo, háblanos de ellos. Pues tienen en común que habitan el mismo territorio y tienen una misma historia prehispánica que fue antes de la llegada de los españoles a este territorio y actual. Ambas comparten ritos, comparten cosmovisión de que es el origen de la vida, y son 5 las comunidades, bueno, los pueblos indígenas que actualmente viven en el estado de Chihuahua, que es donde vivo yo. Es un estado muy grande, un territorio muy grande, que está en el norte de México, como bien dijiste, y que digamos geográficamente es muy diverso. Tenemos gran parte de desierto, tenemos pastizales, tenemos bosque y tenemos algo que se llama barrancas, que es como clima tropical. Entonces, tenemos varios ecosistemas y estos pueblos se han adaptado a lo largo del tiempo a estos ecosistemas. Los 4 pueblos que existen actualmente, antes había muchos más, pero debido al proceso de colonización, pues muchos se extinguieron, muchos se fueron asimilando y otros pues se han ido adaptando, ¿no? al estado de vida actual. Dentro de estos pueblos y los 4 que habitan más en el área de la Sierra Tarahumara, que durante mucho tiempo se consideró como una zona de refugio. Y digo refugio porque estos pueblos anteriormente, antes de la llegada de los españoles, habitaban en gran parte del estado, sobre todo en los márgenes de los ríos, en lugares en donde era pues muy propicio la agricultura, ¿no? Y el asentamiento. Pero conforme fueron llegando estas personas, pues ellos se tuvieron que ir haciendo cada vez más hacia las montañas, ir subiendo hacia las montañas, en donde era más difícil pues la vida, ¿no? Pero también era más difícil que llegaran los españoles. Los 4 pueblos existen, bueno, 5 que existen actualmente son el pueblo Pima, que aquí podemos ver los mapas. Este es el mapa del estado de Chihuahua. El pueblo Guarijó, los tepehuanes, que también ellos se autodenominan Odami, y los tarahumaras, que se autodenominan Rarámuri, y que quiere decir los corredores. Ellos tienen una cosmovisión que se refiere mucho al caminar bien. Y el otro pueblo que no aparece aquí, que está en un proceso de reconocimiento por parte del Estado, es el pueblo Nde, que lo conocemos todos como apaches, que en muchos lugares es muy reconocido y muy querido esta historia, ¿no? No solamente están en Estados Unidos, sino también están aquí en México. Antes se compartía un territorio muy amplio, que después de pues cuestiones políticas quedaron divididos en lo que hoy es Estados Unidos, el sur de Estados Unidos y el norte de México. Gina, ¿y cómo empezó este proyecto de ayuda a estas comunidades? Sabes que mi interés siempre ha sido la conservación del ambiente y en este sentido la conservación del bosque. Y por eso fue mi interés de estudiar derecho ambiental con el fin de poder ayudar a conservar el bosque. Porque el bosque que está, digamos, en la parte alta, en la cuenca alta, es lo que nos brinda agua a la gente que vivimos en el desierto.
Entonces, entendí en mis años de universitaria que para poder trabajar yo en esta zona, pues era muy importante también conocer a la gente que habitaba en estas zonas. Fue cuando decidí estudiar antropología como una forma de poder acercarme de manera adecuada a estas poblaciones, poder convivir con ellos, ver pues cuáles son sus ideas de vida, sus formas de trabajar, sus aspiraciones, sus deseos. Y desde muy chica me empecé a involucrar en los pueblos y comunidades y a viajar a la Sierra Tarahumara. Entonces toda mi vida laboral, digamos mi vida profesional, he trabajado junto con las comunidades en temas de cuidado del bosque, cuidado del agua, defensa de derechos humanos, temas de fortalecimiento de sus sistemas de gobierno, de plantas medicinales, de sistemas de salud y actualmente en el tema de la representación política, cómo ellos pueden tener un lugar en la representación política del Estado. ¿Y cómo responden, Gina, a tu ayuda? ¿Es un proyecto común entre ambos o es alguna iniciativa que Es un, a la que vosotros les habéis es encaminado? Ajá, más que un proyecto en específico, es como un proyecto de vida. O sea, yo he trabajado con los pueblos y comunidades en varios proyectos a lo largo de mi carrera profesional, no un proyecto en específico. Parte de la respuesta de ellos hacia los proyectos es la forma en la que uno se acerca a Lidia. Si uno va con la idea de imponerles el progreso, la razón, que lo que ellos hacen pues ya es atrasado, que nosotros tenemos la forma adecuada de solucionar sus problemas, pues esos proyectos no van a funcionar. ¿Por qué? Porque, digamos, en México, por no decir que en el norte de México solamente, sino en todo el país, hay muchos Méxicos, hay muchos mundos dentro de este mundo. Y ellos tienen su propia forma de ver la vida, sus propias formas de hacer las cosas, de ver el territorio, de trabajar, sus propios deseos, que pues cabe mencionar que no son acumuladores, ¿no? No son bajo este sistema del capitalismo, de querer siempre tener más. Ellos con tener salud, con tener agua para sembrar su maíz, tener pues a su familia junta, ellos con eso son felices, pues, con tener su ciclo o ritual de celebraciones, de danzas, de fiestas. Entonces, siempre pues desde que México yo creo que nació como país, así México se les ha tratado de integrar a la idea de una nación, ¿no? Una nación que es construida, pero que poco responde a la forma que ellos tienen de ver el mundo, que no está por más decir que esta forma de ver el mundo, pues es la que realmente ha permitido que todos estos ecosistemas, el bosque, la barranca, estén mejor cuidados que lo tenemos nosotros en donde no están ellos. Entonces, pues yo creo que hay mucho que aprender de ellos, muchísimo de la forma en la que ven la vida, en la que interactúan con el medio y en ese proyecto es un aprendizaje en común, en este proyecto de trabajo que he tenido a lo largo de la vida con ellos. Yo aprendo mucho de ellos y pongo a su disposición el conocimiento que yo tengo de leyes y de antropología para solucionar también alguna parte de sus problemas. Y ahora mismo, Gina, ¿en qué proyecto estás trabajando con ellos? Ahora estoy trabajando en un proyecto que no está muy relacionado ya con el tema ambiental, tiene que ver con la forma en la que ellos interactúan con el Estado mexicano, a través de los sistemas de representación. ¿Qué es esto? Pues que en las elecciones, aquí, a diferencia, bueno, es muy semejante que en España, pero aquí nos organizamos por municipio, que es la base de la organización territorial, por estado y federación. Los estados que responderían a lo que en España es, por ejemplo, las comunidades autónomas. Y los municipios pudieran ser las provincias, digamos. Entonces, pues, hay elecciones, ¿no? Bajo este sistema democrático de representación. Y durante mucho tiempo, sobre todo aquí en el norte de México, pues ellos no han tenido acceso a estos espacios por cuestiones de discriminación, de diferencia en el acceso a la educación, a la preparación, racismo, etcétera, ¿no? Entonces, en estas elecciones ya existe la obligación de que personas indígenas se integren
a las planillas de elección, a ayuntamientos, a diputados, con el fin de que ellos lleven pues esas necesidades, ¿no? Esas necesidades y esas aspiraciones de vida a los espacios de decisión de políticas públicas del Estado. Entonces, digamos, ya no es un trabajo tan directo con ellos en la sierra, de estar ahí con ellos en el bosque, haciendo actividades de, no sé, de siembra, sino ya llevar como esas formas de trabajo a otros espacios de decisión más altos. ¿Y cómo financiáis un proyecto como este? ¿Recibes ayudas externas de instituciones o de particulares? ¿Cómo desarrolláis con qué medios desarrolláis este proyecto? Este trabajo que estoy realizando ahorita es del Estado, es de parte del Estado, es del gobierno, pues. Sí, ¿Es aquí el en mismo México, gobierno el que financia? así es. En el norte de México, fíjate que es esta pregunta porque no hay mucho apoyo de la cooperación internacional, sobre todo aquí en el estado de Chihuahua, porque está considerado como un estado en donde eh, no hay necesidad pues de apoyo, ¿no? El índice de desarrollo humano es muy alto, pero es muy contrastante ver, por ejemplo, Juárez, ¿no? Todo el mundo conoce o ha escuchado hablar de Juárez, desgraciadamente por el tema de los asesinatos de mujeres, pero Juárez y Chihuahua son ciudades muy industriales. Entonces, el nivel de vida es muy alto, pero tú sales un poquito de la zona rural y ves condiciones tan contrastantes, pero esto ha impedido que lleguen apoyos de cooperación internacional, de organizaciones de la sociedad civil de otros países o inclusive de México. El único lugar en México, en el país, en donde se reciben este tipo de apoyos es en Chiapas, pero las condiciones de Chiapas y Chihuahua son muy, muy semejantes. En estas fotos podemos ver a gente de las comunidades, en este caso ellos son odamis o tepehuanas, trabajando en la habilitación de huertos escolares, con la finalidad de que las propias familias y los niños siembren sus alimentos, se retome esta práctica que tenían, siembren sus alimentos y puedan prepararlos dentro de los comedores escolares. Esto es parte del Precisamente te trabajo que he quería realizado. preguntar, perdona Gina, eso, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es su día a día? No sé, ¿a qué se dedican? ¿De qué viven? ¿Cómo es el matrimonio, no? ¿Cómo es esta pequeñita sociedad? Los cuatro pueblos que te comento, a excepción del Apache, del Indeque, digamos, ya estamos un poco más integrados a otras formas de vida. Los cuatro pueblos tienen muchas semejanzas. La forma de vida es una forma de vida rural. Se dedican muchos al aprovechamiento del bosque, a la tala del bosque, a la agricultura. La mayor parte de la gente siembra su maíz, su frijol, calabaza, que es parte de la alimentación diaria. Aquí estamos viendo un aprovechamiento forestal que valga decir que aquí en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, pues es un aprovechamiento que se ha hecho de muy mala manera, tenemos muy malos bosques y es un problema que estamos tratando de solucionar. No hay trabajo así como en industria, es una zona que está muy deprimida económicamente y que desgraciadamente es un tema que no se puede obviar, ¿no? Ni se puede dejar de mencionar. Esta zona ha sido muy atacada por el tema de la violencia, del narcotráfico, puesto que mucha gente pues se dedica también a la siembra, al cultivo de enervantes y el transporte. Entonces, y pues desde hace ya más de 10 años es una zona con un alto índice de violencia. Actualmente también está llegando mucha actividad minera, que esto es un problema que también trae a la zona, puesto que pues, todos sabemos que las compañías mineras, por más sustentables que quieran realizar sus actividades, pues tienen un impacto muy grave y muy importante en el medio ambiente. Entonces, pues son sociedades que están al borde, ¿no? Al borde de una crisis, en tanto que pues muchos ya están perdiendo sus medios de subsistencia. Los jóvenes, por ejemplo, pues ahora con el internet y con esas cosas ya no quieren hablar, ya no quieren seguir los ciclos rituales, entonces pues estamos en un problema que yo creo que no es exclusivo del norte de México, sino es mundial. Y Gina, tú me hablas de que existen diferentes comunidades, ¿no? Indígenas. ¿Están en contactos entre ellos? ¿Colaboran entre ellos? ¿Hay comunicación entre ellos? Sí, hay Lidia.
El estado de Chihuahua es muy grande y, por ejemplo, hay veces que para ir de una comunidad, cuando digo pueblos, me refiero como a un concepto abstracto, es el pueblo indígena, como decir el pueblo catalán. Pero ellos viven en comunidades, tienen comunidades que son cabeceras, que es donde está radicada la autoridad, porque tienen su sistema de organización, sus autoridades, sus instituciones, pero a veces es increíble cómo de una comunidad a otra puedes hacer hasta un día de traslado. El estado de las carreteras es muy malo en donde hay, en otros pues no hay carreteras. Entonces, a veces es difícil que, por ejemplo, gente que pertenece al pueblo Pima tenga comunicación con la gente de Odami, que está al sur del estado, pero luego pues hay encuentros, hay actividades en la capital Ah, del estado, en donde pues sí, sí tienen comunicación. ¿Crees que de alguna manera intentan transmitir algún mensaje al mundo con su manera de hacer, de vivir la vida? Claro que sí lo intentan, sobre todo el pueblo Rarámuri, que es con el que he trabajado mucho. Para ellos el tema de la vida es, bueno, su cosmovisión radica en que ellos son los cuidadores del universo, como muchos otros pueblos indígenas lo manifiestan. Tienen un encargo que les dio Dios, en este caso Onoruame, así le llaman ellos, en el que pues tienen que cuidar año con año al mundo, ¿no? Para que siga lloviendo, para que siga habiendo maíz, para que siga habiendo vida. Y parte del mensaje que ellos quieren dar, pues es el cuidado del bosque y de todo lo que existe en el bosque, no solo los árboles como tal. Este es un mensaje que ha sido poco escuchado y es un mensaje muy importante, en tanto que pues en estas zonas es como te comento, donde se genera el agua, se genera los medios de vida para estas poblaciones y muchos de los que dependemos de esta zona. Entonces sí, el mensaje pues sería muy claro, sería como vivir más en armonía con el ambiente que nos rodea, a lo mejor cambiar un poco nuestras expectativas de vida en tanto a que no sean tan consumistas, tan capitalistas, tan vagas, sino pues centrarnos más en otros temas, ¿no? Que pudieran ser más importantes como son pues la familia, la comunidad, el estar bien con uno y con todos los demás y pues el cuidado del ambiente. No te escuché, Lidia. No te repito, te pregunto cuál es su cosmovisión y su percepción sobre la vida y sobre la tierra, ya que nos estabas hablando de este mensaje, ¿no?, que se quiere transmitir. Su cosmovisión proviene de muchos mitos de origen. Que decir mito no quiere decir que no haya existido para ellos, su historia es válida, ¿no? Y tuvo verdad. Comparten el tema de un diluvio, que esto también se comparte en muchos otros pueblos indígenas. Hubo un diluvio muy grande, la tierra se llenó de agua, entonces, ellos, por eso danzan cada año, porque con sus pies cuando danzan, están apisonando la tierra para que ya no sea tan lodosa y cada vez pues sea más posible habitarla. Tienen estas deidades que te comento que son Honorúame, que es podría decirse el sol, y Eyerúame, que es la luna. Actualmente existe algo que se llama sincretismo religioso, o sea, cuando llegaron los españoles, pues ellos impusieron el tema del cristianismo, el tema de Dios, de Jesús, de la Virgen, etcétera. Entonces muchos pueblos lo quisieron porque pues eran temas de vida o muerte. Mantuvieron como en secreto muy en el fondo sus ideas religiosas, sus creencias, pero las disfrazaron, digamos, de alguna manera con estos conceptos, ¿no? Entonces, en muchos ritos, tú vas a ver, en muchas celebraciones, que ellos a lo mejor le danzan a una estatua, a Jesús, pero en el fondo es a Eyeruame, a Onoruame, perdón, Onoruame que es el sol, Eyeruame la luna, y aparte pues tienen otras digamos como deidades, ¿no? Que cuidan el agua, que pueden ser serpientes de agua, toros de agua, deidades que cuidan el bosque, tienen su sistema médico, digamos, de sanación, que pueden ser, hay varios tipos de médicos, unos que son los owiruames, que son, ellos curan por medio del sueño,
hay otros que curan pues de muchas maneras. Hay una sanación también que es por medio de una planta que se da en el desierto, que esto nos da la importancia de todo lo que transitaban. Te digo que son distancias enormes, desde la montaña hasta el desierto, y ellos pues en ese entonces venían caminando, hacían como peregrinación para venir y conseguir ese cactus que es el peyote que conocemos, y lo consumían de manera ritual para cuestiones de sanación así ya muy fuertes. En la cosmovisión Raramuri, por ejemplo, está muy fuerte el tema del alma. En este caso, para ellos, las mujeres tenemos 4 almas, los hombres tienen 3, las mujeres tenemos 4 porque como traemos vida a este mundo, pues necesitamos más fuerza. Los animales tienen 2 almas, las plantas una, y en este caso, cuando tú te enfermas, es porque perdiste algún alma, anduviste a lo mejor en algún lugar que no era adecuado, le faltaste el respeto a un manantial, etcétera. Entonces, cuando te enfermas es porque traes un alma perdida. Y, por ejemplo, los ogurumes, los curanderos de los sueños, lo que hacen es que en sueños van y te buscan en el camino. Te digo que para ellos la idea del camino es como muy constante. Van y te buscan por el camino, y si ven que tú te saliste del camino, todo esto en sueños, pues te traen, y es como logran curarte, ¿no? Que la salud se restaure a tu cuerpo. Muy Esto es, interesante. y es muy común en los 4 pueblos, digamos que son cosas que tienen en común. Sí, ya lo he visto, que además antes hablábamos de que adoraban también entre los médicos el sol, la luna, también, ¿no? Teníamos a las serpientes, ¿verdad? Y a las piedras, estaban muy bien Sí, considerados. las serpientes, los toros de agua, le llaman ellos, que pues para mí es como si fueran, o sea, trato es algo que en antropología se llama constantes antropológicas, y que son cosas que se presentan en diversas sociedades de diversas partes del mundo que jamás han tenido contacto entre sí. Entonces este tema de las serpientes de agua, de los toros de agua, se comparten en muchas otras sociedades, inclusive de otros continentes como Asia. No sé si en Europa también exista este mito. No, no, aquí no lo tenemos, pero es curioso conocer, ¿no? Qué es lo que les mueve a ellos, ¿no? Lo que les mueve el Ujú. alma. Así es. Gina, yo te quería preguntar, ¿existe alguna institución, fundación indígena donde podamos tener más conocimiento, saber mucho más sobre ellos o participar en algún proyecto? Sí, mira, hay 2 formas. En México, como en muchos países de Latinoamérica, existe una atención por parte del Estado, en este caso mexicano. El tema indígena se ha tratado desde inicios del siglo pasado, así como ya como un tema como tal, y se le ha dado atención, pero te comento que bueno, en los comienzos era como manera de integración, ver cómo se podían integrar y hacer como mexicanos, ¿no? Actualmente ya hay otras visiones desde el respeto a sus derechos, de sus formas de vida, de decisión. Entonces, el Estado atiende a la población indígena de una manera, pero últimamente, y esto es algo muy bueno, han surgido organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, constituidas por indígenas, que estas pues ya están bajo su propia óptica, sus propios anhelos de vida. Entre ellas está una organización que se llama Nática. Creo que vi que habías puesto el enlace al inicio. Nática son las siglas de Napahuica Tibupo Cahui, que significa cuidemos el mundo todos juntos. Es una organización constituida por Rarámuri, por familias Rarámuri, que se basa en la forma en la que ellos se organizan en pueblos, en comunidades, y que surgió justamente, Lidia, porque ellos vieron la necesidad de recuperar una especie de papa que sembraban aquí en la zona, pero cuando vieron eso, o sea, dijeron, pues no es tan fácil, necesitamos agua. El tema del agua en la sierra justamente es muy delicado. Aquí es donde se capta la mayor parte del agua, pero muchas de las poblaciones agua. Entonces pidieron recursos para hacer una presa. Ya cuando tienen la presa, que es allá es lo que le dicen pantanos, pues empezaron a sembrar, y luego eso ya les permitió tener otro nivel de organización, y esta organización cada vez se va haciendo más grande, y lo importante y lo bonito es que trabajan de acuerdo a sus formas de organización, a sus formas de ver la vida. Entonces ellos constantemente
pues aquí vemos a ellos, mira, son estos que te estoy mostrando. Ellos constantemente tienen actividades y tienen actividades de fondeo, de recaudación de fondos, porque cabe decir que actualmente en México no hay mucho apoyo para las organizaciones civiles. La política del Estado mexicano actual, tú sabes que pues siempre cambia, pero la política ahora es trabajar directamente con la gente sin intermediarios. Entonces, pues las organizaciones no están recibiendo apoyos y muchas pues están en estado crítico. Entonces yo los invito a visitar la página de Nática en Facebook, que pues es donde tienen ahí la información, para que vayan conociendo qué es lo que hacen y si les interesa, pues cómo pueden ayudar. Muy bien, Gina. Yo, en última instancia, querría, si los tuviésemos a ellos ahí acompañándote contigo, ¿no? O aquí en nuestro plató, ¿tú qué crees que nos dirían? ¿Qué les gustaría transmitir al mundo y a todos los espectadores que nos están viendo? Pues les gustaría que los conocieran, porque son pueblos muy desconocidos, que los conocieran, que supieran cómo viven, qué es lo que desean y sobre todo este mensaje que te comento, que es el cuidar el mundo, el cuidar el bosque, el cuidar las plantas, los animales y invitar a todos a que se sumen a estos trabajos. Sabemos que pues son comunidades que están muy aisladas, que están en lugares pues pequeños, ¿no? En comparación con el resto del mundo, pero tienen un impacto global. ¿A qué me refiero con esto? A que esta forma de pensar pues encuentra muchas semejanzas con pueblos de otras partes del país, con otras partes de América Latina, de Europa, de Asia, de África. Entonces, mientras más se vayan fortaleciendo estas redes de comunicación y de apoyo, pues también va a ser mejor y más fácil para ellos transmitir el mensaje. Pues Gina, solo decirte que ha sido un placer tenerte en Galaxia, un placer todo el conocimiento que nos has transmitido y sobre todo, gracias, sé que ahora es muy temprano en México, de verdad, gracias por abrirnos la puerta de tu casa, pero sobre todo gracias por abrirnos la puerta a estas comunidades indígenas que apenas conocemos y que tienen mucho, muchísimo que transmitirnos y además que forman parte de la historia y más concretamente de la historia de la humanidad. Así es. Muchas gracias a ustedes, Lidia. Y sí, los invito de verdad a que conozcan un poco más de estos pueblos que habitan en el norte de México. Hay mucho turismo, bueno, había mucho turismo europeo aquí en la zona de las montañas, y a veces convivían con ellos, pero había poco conocimiento de la forma de vivir de estos pueblos. Yo les agradezco tener este espacio para poder hablar de ellos y ver si más adelante puede haber participación de alguna persona de estas comunidades. Muchísimas gracias, Gina, por tu atención. Un placer tenerte en Galaxia. Un abrazo muy fuerte Gracias. desde el canal de los buscadores. Chao, Gina. Gracias.